al Señor. Conoce las disciplinas. Alguien trabajó en su disciplina. Usted aquí viene a adquirir experiencia. Enséñele a otro a caminar. No sea egoísta. Enséñele a otro a caminar. Porque la experiencia que usted tiene le sirve en la vida a otro. Para caminar en bloque. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, voy a suplicarle que vaya a su Biblia y abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17. El segundo libro de la Biblia. Éxodo 17 y nos vamos a ubicar en el versículo 10. Recuerde, este es un viaje. Usted ha iniciado un proceso. Este es un viaje. En este viaje usted tiene que adquirir fe. En este viaje usted tiene que adquirir esperanza. En este viaje usted es transformado. Y es transformado por el poder de Dios. ¿Lo tenemos, iglesia? Capítulo 17. Vamos a ubicarnos en el versículo número 10. Y la santa y sagrada palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Quién le va a dar la victoria a usted? La oración. ¿Quién le va a dar la victoria? El Señor. Pero tenemos que orar. Tenemos que estar de la mano con Él. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, el que concede las victorias, aquel que está siempre a tu lado, el que camina contigo, Señor, el que pasa más tiempo contigo. Señor, gracias por tu presencia, gracias por la iluminación que nos regalas para poder entender estos misterios. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Amado, cuando José y los israelitas combatían con los amalecitas, porque resulta de que Moisés mandó a Josué a que fuera a tener una guerra con los amalecitas. ¿Y usted contra quién tiene guerras? ¿Quién le está robando la paz a usted? ¿Quién le roba la paciencia? ¿Quién le roba la tranquilidad? ¿Qué le está robando el sueño? Hay muchos factores que nos pueden estar distorsionando nuestra visión. ¿Ya se cansó de venir a la iglesia y ve que no pasa nada en su vida? Y que la bendición del Señor, en vez de alejarse, en vez de acercarse, se aleja. Porque nosotros no vemos la de nosotros. Mire, ayer fuimos a visitar una familia que un día estuvieron sentados en una congregación, pero hoy están sentados en la hamaca que tienen en la sala de la casa. Y no se acuerdan. Y hablan de la iglesia donde estuvieron. Y qué feo es recibir noticias de donde usted se ha estado congregando, que usted esté denigrando. ¿Por qué digo yo que feo?
porque estoy defendiendo a usted, que usted es un mal portado, que no participe en nada, que es deshonesto. No, no estoy defendiéndolo. Estoy defendiendo a la iglesia, y la iglesia es la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y usted hablando de la iglesia? Está hablando en contra del Señor. Y luego después decimos, ¿y qué es lo que pasa en mi vida? Y luego después nos quejamos. Señor, ¿por qué no escuchas mis oraciones? Señor, ¿por qué no escuchas? Mire, es deprimente. Es deprimente. Pero ya nos acostumbramos a vivir en el desierto. Y en el desierto no hay ni siquiera rocío. El gran sol, no hay donde taparse. La temperatura es exasperante. Y usted, si se pone a escarbar, hay culebras. Si se pone a escarbar, hay animales ponzoñosísimos. ¿Qué otra alternativa nos queda? Solamente el Señor. Pero no lo entendemos. Mire, el Señor nos quiere mostrar un camino de disciplina. El Señor nos quiere mostrar un camino de carácter. El Señor nos quiere mostrar tantas cosas que son para nuestra edificación, pero como no es dinero, como no es un ventilador, como no es un teléfono, no es un televisor, no es un carro, no es una cama, no son muebles, no es una casa, no vemos lo que el Señor nos quiere regalar. El Señor quiere moldear el carácter, quiere moldear lo moralmente, quiere cambiar muchos estatutos de sus hábitos, de sus costumbres. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Y nosotros no entendemos todo ese proceso. Y de usted depende el salir de ese desierto. Y no entendemos. Y creemos que el pastor tanto que molesta con que él moralmente, que las costumbres, que lo aseado, que la imagen, y nosotros nos quejamos. Pero de eso no hay aquí, ¿verdad? Cuando Josué y los israelitas fueron a pelear ¿contra quiénes? Contra los amalecitas. En arriba del versículo 8 dice guerra contra, ahí en el capítulo 17. Arriba del capítulo 8 dice guerra contra Amalec. Amalec fue un rey que se opuso y mató al pueblo que se iba quedando cuando Moisés lo sacó de Egipto. Y continúa Moisés peleando con ellos. Una batalla acérrima. Amalec es un enemigo implacable suyo. Amalec es enemigo. Además de eso, mientras mantenían sus manos extendidas hacia Dios, la victoria estaba asegurada. ¿Por qué ha bajado sus manos? ¿Por qué ya no adora al Señor? ¿Por qué ya no se mantiene en oración? ¿Por qué ha suspendido la lectura de la Biblia? Por eso eso demuestra su lejanía y la falta de comunión con el Señor. Cuando los ejércitos comenzaban a marchar en la guerra, levantaban un estandarte. Pero a veces ese estandarte no se miraba, porque ellos estaban desde lejos percibiendo. Y no sabían si el ejército que venía era enemigo o amigo. Por eso es que los estandartes tienen que estar levantados en alto. Y cuando decían, el estandarte, ese es amigo, ese estandarte es amigo. Ellos veían que el ejército era un amigo. Pues usted tiene un amigo, que es Jesucristo. Y que ese amigo jamás se le va a separar a usted. Usted es el que se separa de él. Recuerden de que esos ejércitos venían todos caretos de la guerra, venían vendados, venían heridos, y reconocer quién podía levantar esos estandartes para que los conociera. Y allá los estaba esperando un ejército, que no sabían si era enemigo o amigo.
y venían cansados. Y tenían que levantar todavía ese estandarte para que los vieran y identificarse con el enemigo. Yo sé que usted está cansado. Yo sé que usted ya no puede. Pero de usted depende salir de ese desierto donde se encuentra. De usted, no de Dios. Deuteronomios, capítulo 25. Deuteronomios, capítulo 25. ¿Lo tenemos, iglesia? 25, versículo 17, 19, dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado, trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que poseas, borrarás la memoria de Amalec debajo del cielo. Usted tiene que pelear con él. Pero ¿cómo sé que es mi enemigo? El título Jehová es mi estandarte tiene que portar usted. Si usted porta el estandarte Jehová es mi estandarte, ¿qué es lo que significa? Que Israel pertenece a Dios. Usted pertenece al ejército del Señor. Y que oponerse uno de ellos era batallar contra el poder de Dios. Ese día de esa batalla Israel comprendió que Dios había renovado las fuerzas de su pueblo. Israel comprendió que había sido lleno de poder y que volvió a reconocer que era su pueblo y que Dios estaba con él. Y al asegurarse que Dios estaba con ellos, ellos aseguraban la victoria. Los amalecitas son descendientes de Amalec, nieto de Esaú. ¿Y quién era Esaú? El hermano de Jacob. ¿Y qué hizo Esaú? Porque Esaú era el preferido de Jacob, de Isaac. Y Isaac estaba ciego. Y la mamá estaba con Jacob. Y le dijo, mira, ahorita le va a dar la bendición Isaac a Jacob, a Esaú. Cuando lo mandó a buscar un siervo que se lo preparara. Entonces él, ¿dónde está Jacob? Esaú lo quiso matar. Entonces, los amalecitas son descendientes de Amalec, nieto de Esaú, hermano de Jacob. Pendenciero estos babosos. Tienen sed de poder. Oiga bien las características de un amalecita. Pendenciero. Tienen sed de poder. Es enemigo del pueblo de Dios y se mueve junto con el pueblo de Dios. Pero es enemigo del pueblo del Señor. Y continúa siendo. Durante la batalla se destacó la importancia de la fe, que es la que mata los amalecitas. En esta iglesia no pasa nada, que el pastor anda en pecado, que los hermanos son unos hipócritas, que los hermanos son creídos, que mejor no vayamos a esa iglesia, que usted no les hables a esa gente. Esos son los amalecitas. Identifíquese si hay alguno aquí, de sus vecinos. Hacen que pierda la confianza total y absoluta en el Señor Jesucristo. Un amalecita usted tiene que luchar constantemente contra el bien y contra el mal.
constantemente, que el pastor no la quiere, que el pastor solo a usted la tira, que los hermanos no me hablan, que me hacen a un lado, que me ignoran, que no me toman en cuenta. Eso va a encontrar. Usted está luchando con pensamientos amalecitas. Y eso lo vamos a encontrar en todas las iglesias. ¿Usted ya se fatigó? No, yo mejor renuncio a ir a una iglesia de esas, como nos dijeron ayer. Para ir a una iglesia así, mejor no. Y eso es lo que vamos a encontrar en en todas. Porque ese es el carácter. Ese es Satanás metido en la congregación. Y usted no lo entiende. ¿Por qué? Porque no está en oración. ¿Por qué? Porque no tiene un ministerio. ¿Por qué? Porque no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque no quiere tener un altar familiar. ¿Por qué? Porque usted no se siente bien aquí, porque no se integra. ¿Por qué? Porque no tiene confianza. Una malecita son aquellos que ya los alejaron, porque ya no tienen el poder de llegar a su hogar, de hincarse y de orar. Se les pide oración y usted no quiere orar ya. Ya no quiere orar por su vecino, ya no quiere orar por la congregación, ya no quiere orar por su pastor, ya no quiere orar por los ministerios de la iglesia, ya no quiere orar por las actividades de la iglesia. Usted es una malecita, está peleando. Y la batalla, ¿y qué le pasaba a José cuando Moisés bajaba las manos? Perdía José. Estaba siendo vencido por los amalecitas. Y cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía Josué en la batalla. Los amalecitas eran vencidos. Usted va a vencer estando en oración y estando en buena relación con sus hermanos y con el Señor Jesucristo. Entonces va a tener victorias en su vida. Y el Señor nos va a dar la victoria a nosotros. Pero alejados de Él nada podemos hacer. En el libro de Samuel, acompáñeme a Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 9, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, que no lo quiso destruir. Recuerda de que Dios le dijo al rey Saúl, lo envió a pelear contra el rey amalecita, a Amalec. Capítulo 2, versículo 15, capítulo 15, versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Pero, ¿qué fue lo que hizo el rey Saúl? Lo cautivó a todas las cosas que tenía Amalec. No lo mató, lo hizo amigo suyo y se lo llevó a vivir al palacio de él. Están viviendo en su casa. Se llevó el ganado mejor. No, hombre, estas reses son rojas, estas valen bastante. $1,000 cada res, mejor me las llevo, son 200. De esas ovejas, no hombre, llevémoslas para la casa. Esas cadenas de oro, no hombre, estas muchachas, llevémoslas para el castillo. Se las llevó todas. Le perdonó el rey Saúl todo y se lo llevó a la casa. Lo fue a meter al castillo. Y Dios había ordenado destruir por completo. ¿Y qué hizo Saúl? Desobedeció. Mire a su lado, ¿será usted un Saúl que desobedece? Y está peleando con usted para que usted se mantenga firme en la iglesia.
Están peleando con usted para que usted se mantenga firme en la buena enseñanza, en el evangelio. Y que usted se mantenga firme y permanezca firme. No, pero es mejor amanecer acostado. Es mejor estar allá en la casa viendo televisión. Es mejor estar en la casa porque a esta hora ya estamos bien cenados, tomando café con pan. Y a esta hora ya estamos en la casa y no estamos pensando, ay, qué oscura, Ana. Y Dios sin foco. Usted se siente más cómodo en su casa que venir